Donde quieras tú. Gracias, Ángel. Siéntate por ahí si quieres. Bueno, vamos a empezar. Os voy a hablar de sockets al límite. Esto parece que reverbera un poquito, ¿no? ¿Me oís bien todos? Vale. En primer lugar, quiero agradecer el detalle del espacio GitHubs de ofrecerse para esta charla y, bueno, por lo visto, para las que vamos a seguir haciendo en el grupo de Symfony de Valencia. Os quiero hablar de un proyecto que llevo en mente, ¿vale? Que me ha llevado un poquito de cabeza y está relacionado con las traducciones en Symfony 2. Todos sabéis, los que nos dedicamos a trabajar con Symfony, que se gestionan mediante unos archivos que hay en esa carpeta, en Resource Translations, ¿vale? Estos archivos mantienen una estructura en cuanto al nombre, que lo primero que nos encontramos es el catálogo, luego el idioma y luego el formato. ¿Vale? Actualmente los formatos que tenemos disponibles son estos que veis, el YAML, XML y PHP. Y para lo que es el tema del catálogo, el nombre del catálogo, pues lo normal es encontrarse con alguno de estos valores. Pero puede ser cualquiera, es un nombre arbitrario. El hecho de utilizar messages pues facilita la labor porque es el valor por defecto que asigna Symfony a los proyectos. Para que veáis un poco cómo están organizados estos archivos, bueno, pues los YAML es una estructura parecida a un fichero INI. Los XML, bueno, pues todos conocemos cómo es un archivo XML. Y el PHP, pues ahí lo tenéis. Yo el primer inconveniente que he encontrado es que para cada uno de esos archivos que tendríamos en cada uno de esos idiomas, todas las claves, que es la parte invariante, debemos de repetirla, ¿vale? En el archivo YAML que hay para castellano tendríamos header, menú, label y su traducción sería menú. Para el de inglés sería exactamente lo mismo. Para el de francés lo mismo, cambiando la parte traducida, ¿vale? Entonces, como os venía contando, las claves se separan en catálogos o también llamados espacios de nombre por claridad, para no agruparlo todo en uno, sino tener un poco organizado. Pero quiero que sepáis que en realidad Symfony 2 no trabaja directamente con esos archivos. Estos que los archivos fuentes de las traducciones, los que hemos mencionado al principio, no se trabaja directamente con ellos, ¿vale? Lo hace con una versión que compila cuando regenera la caché, que tenéis ahí la ruta donde están, ¿vale? Tendríamos en app caché el entorno en el que estemos trabajando, translations y ya luego vendría catalogue y el nombre del idioma. Como pongo ahí, esta versión se compila cada vez que regeneramos la caché. Vamos a ver un archivo de estos por dentro. Aquí tendríamos uno y vemos la clave que hemos arrastrado al principio en los primeros archivitos de ejemplo. Tendremos messages y header menu label. Lo tenéis ahí. Bueno, aparte de los validators que vienen por defecto. Cualquiera que tenga interés, no sé si habéis abierto un archivo de estos y no tiene más misterio, ¿vale? Se genera una clase, message catalog, y dentro se mete el array asociativo. Para usarlo, sencillamente, pues lo conocéis todo, pero bueno, para que veáis un poco que quede plasmado, en un twig simplemente utilizamos el filter trans y en un controlador primero conseguiríamos el servicio de traducciones, el translator, y ya le pasamos la clave que queremos traducir. Es tan sencillo porque he minimizado el ejemplo. Aquí, evidentemente, podríamos pasarle tanto el idioma como parámetros adicionales, si queremos traducir un formato más complejo. Y si queremos pasarle también el catálogo, también podemos. Como os digo, en estos casos de ejemplo, si no hay catálogo, se toma messages. Os voy a hablar un poco del proyecto y de qué es lo que me ha motivado a empezar esto. A cambiar este comportamiento que tiene Symfony, que sería ir corrigiendo o ir alterando los archivos manualmente, los que hemos visto al principio. La motivación es que la manipulación de los archivos fuentes de las traducciones, lo que hemos visto hasta ahora, pues requiere un cierto conocimiento técnico que no siempre el traductor, el revisor y la persona que colabora haciendo estas tareas posee o se le requiere que posea. No es necesario, ¿vale? Muchas veces no somos en proyectos grandes los mismos desarrolladores los que nos encargamos de esto. Como bien ha introducido Ángel, no todos conocemos todos los idiomas. Yo sería capaz a lo mejor de desenvolverme un poquito en inglés, pero en ruso o en árabe, vamos, descaradamente no. Entonces, siempre va a hacer falta una persona técnica que nos revise estos archivos. ¿Qué pasa? Que a la vuelta, cuando esos archivos vienen de ese servicio de traducciones externo o viene de algún compañero que los ha repasado o los ha traducido,
Pues hay que ir con 1000 ojos, porque bueno, los YAML, por ejemplo, se comportan muy mal cuando tenemos tabulaciones o no se ha respetado el sangrado o las claves no coinciden. A veces nos encontramos que vemos una clave en nuestro desarrollo y resulta que esa clave pues nos hemos equivocado en una A o una O o algo así, ¿vale? En todo caso, la culpa, o sea, no la vamos a echar a esos traductores o a esas personas técnicas, incluso nosotros mismos, los desarrolladores, los técnicos, vamos a poder entrar en conflicto con esos archivos porque son parte del código fuente. Como os pongo, es fácil ponerse de acuerdo, editar esos archivos, pero nos puede pasar que haya un conflicto y un YAML es muy divertido de corregir, ¿vale? Cuando hay conflictos es muy divertido. Bien, ¿qué es lo que propongo entonces? Pues lo que os propongo es un servidor centralizado para gestionar las traducciones de nuestros idiomas. Las traducciones de los idiomas de esos desarrollos que vamos a hacer en Symfony 2, que nos va a permitir unas ciertas ventajas. Una edición colaborativa, varias personas pueden editar las claves al mismo tiempo. Va a haber un sistema de permisos y de roles que, bueno, pues habrá personas que puedan revisar, otras personas que puedan editar, otras personas que puedan crear claves, y todo eso sin ningún conocimiento técnico para mantenerlo. O sea, con una interfaz web de las que cualquier persona con un mínimo conocimiento informático podría trabajar. Bueno, espero que os suene bien. Esto es un poco mi visión de lo que sería, bueno, las traducciones en Symfony, ¿no? Esto ya está en marcha, empezó siendo translations.com.es, pero como pensé que os podría interesar al resto de desarrolladores de Symfony, pues pensé en cambiar a un .com, ¿vale? Pero no quedaba ninguno libre de translation relacionado con traducciones ni nada. Al final, como es un programa de traducciones, pues me decidí por el Esperanto y Traducoi, que es como se lee esa palabreja, significa traducciones. Vale, ahora os preguntaréis que con ese gestor de traducciones centralizado, ¿qué va a pasar con los archivos que ya tenemos en nuestro proyecto? Claro, eso está ahí, no deberíamos de perderlo. Es una faena que ya tenemos adelantada y no sería sensato perder todo eso que tenemos. Pues ahí es donde entra en juego el bundle que conecta el proyecto tuyo con el servidor centralizado, ¿vale? Es un bundle que lo que hace es crear esa conexión y permitir que tus traducciones se suban al servidor y de ahí las manipulen las personas que hemos estado mencionando, los traductores, los colaboradores, los revisores. Pero tenemos un problema. A partir de la instalación del bundle, los archivos de traducciones fuentes, estos que hemos hablado al principio, tendríamos que ignorarlos. No habría que hacerles caso, o sea, si no estamos igual que antes. Vamos a ver esto cómo se hace. El bundle este que os estaba comentando instala dentro de su código una clase que intercepta las recreaciones de los archivos de las traducciones en caché. Digamos que se hace cargo de cuando hay que recrear la caché de las traducciones, se hace cargo de esa recreación. Esto es la clase que lo hace. Aquí tenemos un poco la estructura y las asignaturas de las distintas funciones. La que más nos interesa es la de load que tenéis al principio. Y para adelantaros, esto trabaja con una tabla interna que es la que se encarga de trabajar, como veis aquí, el PDO para poder hacer frente a esa especie de caché de ese intercambio que se produce con el servidor, como veis aquí. Aquí tenéis la caja externa, sería nuestro proyecto en Symfony 2. Tenemos los YAML de las traducciones. Instalamos el bundle, que es esa gotita azul que veis ahí. Ahí se crea esa pequeña tabla, que es la que en un primer momento se va a rellenar con los datos de los YAMLs actuales que tiene nuestro proyecto para tener un aspecto parecido a este. Bueno, pues ahí están todos los campos que son necesarios para que el proyecto pueda vincularse con el servidor central y al mismo tiempo se pueda revertir el proceso, ¿vale? Si nos cansáramos de usar el bundle o al final no es una cosa que nos interese, pues podemos siempre revertir el proceso y hacen falta pues saber dónde estaba ese archivo y demás. Por eso estos campos que veis por ahí. Bueno, esta pequeña introducción ha sido para explicaros cómo he optimizado la ejecución del comando más pesado, la sincronización, porque empezó siendo, pues ahora lo veremos, un monstruo, una cosa pesadísima, y bueno, se ha quedado en algo bastante aseado. La conexión que se produce con nuestro proyecto y el servidor centralizado,
Como ha quedado claro, se hace a través del bundle, ¿vale? El Translations API Bundle. Vamos a ver entonces cómo ha evolucionado esta conexión, pasando de las primeras versiones que en 45 minutos no se terminaba, y ahora tenemos ya la versión más o menos de producción. En un medio minuto se ha producido todo el proceso. Evidentemente, para hacer esas comparaciones, los datos de prueba son siempre los mismos. No tendría sentido hacer la comparación. Vale, la evolución empezó, o sea, la conexión empezó por este modelo, con rutas convencionales a modo de una API REST. En cada petición pedíamos una clave, que es la que nos devolvía pedíamos o dábamos una clave al servidor central. Y entonces este modelo, ¿qué le pasaba? Pues sencillamente que hay que hacer un montón de peticiones. Cuantas más claves tenemos, un proyecto normal de una envergadura relativa puede estar entre 2.000 y 5.000 claves. Entonces cada vez se pedía una petición. Bueno, diréis que burro, ¿no? Sí, bueno, pero si uno intenta aplicar lo que te enseñan, pues vas un poco a lo típico, ¿no? Las peticiones normales, y vas haciendo eso hasta que te das cuenta que eso no es efectivo. Cada petición requiere una negociación HTTP, requiere un resultado, requiere que se abra ese socket estándar y llegamos a ese resultado. Ya os digo que en 45 minutos muchas veces abortaba porque no se terminaba la conexión. La sincronización, perdón. El segundo paso, ¿qué fue? Pues agrupar todas las keys de un catálogo por idioma también y hacer esa petición conjunta para no tener que hacer solo una petición por cada key, ¿vale? Se mejora porque ahora tenemos concentrados todo un catálogo en una sola petición. Mejora el rendimiento, evidentemente, tenemos ahí casi la mitad de tiempo, pero como engordan tanto las peticiones, pues hay ocasiones en las que se pierden los datos. No tenemos una fiabilidad con esto. Pues vamos a pasar a otro modelo, a ver cómo se soluciona esto. Pues vamos a hacer uso de sockets a nivel básico, a nivel, digamos, casi de hardware. Vamos a mantener el mismo modelo anterior, que parece que mejoraba la conexión, o sea, una petición por cada catálogo y cada idioma. Y vemos que el resultado pues es mejor, ¿vale? Se pide en primer lugar un socket libre al servidor y a partir de ahí se van haciendo todas las peticiones, pero no hay que abrir un socket cada vez, no hay que abrir una petición cada vez. Lo mantenemos abierto el túnel, veremos que hay un rendimiento mucho mayor, que estamos hablando de 5 minutos, pero seguimos manteniendo el problema de la pérdida de datos, porque aunque el canal haya cambiado, estamos trabajando a más bajo nivel, los datos, pues se ve que hay un tope que se satura este canal. ¿Cuál sería la evolución lógica? Pues nada, habría que fraccionar esa información que se manda por el canal en bloques y comprimirla para más INRI, para obtener un mejor rendimiento. La compresión es adicional, no sería necesaria en un principio. Fraccionando obtendríamos una no pérdida de paquetes, o no pérdida de, mejor dicho, de información, pero al comprimirla vamos a obtener esa mejora de tiempo considerable. Esto queda, como os digo, que hay unos bloques de tamaño fijo que se comprimen y se envían por el canal cada vez. Cada vez que se recibe un paquete por parte del servidor o por parte del bundle, se reconoce para que siga el proceso, para que no perdamos un paquete, digamos. Aunque no se controla esa pérdida, aunque van numerados, no he llegado a ese punto aún, no está por evolucionar eso. Y el resultado, como veis ahí, ya estamos hablando de menos de un minuto. Estamos obteniendo resultados de unos 30 segundos. Vamos a ver cómo ese comando funciona desde la consola. Tenemos un comandillo que es el que nos instala el bundle, que nos permitiría hacer la sincronización con ese servidor. Evidentemente, cuando creamos un proyecto en el servidor centralizado, nos da unos datos de acceso, que son los que estableceremos en el parameters para podernos conectar con él. Si no, cualquiera podría coger las traducciones de otro, o sea, no, eso está controlado, ¿vale? El comando dentro lo que está haciendo es, pues, haciendo una serie de tareas, por ejemplo, conseguir los catálogos que tiene el servidor, recorrerlos para ir almacenando esa información y mandarla toda de golpe, el upload case que tenéis ahí abajo. Este comando sigue, se hacen varios procesos, luego tendríamos el borrado de la base de datos interna y el procesado, que sería descargarse las traducciones que tenemos en el servidor. Y ya por fin
si queremos regenerar los archivos locales, que nos lo va a preguntar. Esto sería para si queremos abandonar el uso de este sistema de traducciones. Se puede hacer siempre que queramos, pero bueno, no tiene sentido recargar el comando con una tarea adicional si vamos a seguir gastando el bundle. Veamos esto cómo funciona. Como os he dicho, hay una petición de socket libre. El bundle, cuando lanzamos ese comando que hemos visto de sincronización, lo primero que hace es pedirle al servidor un socket. El servidor, mediante un sistema de pooling, va a encargarse de mirar qué socket tiene libre para podérselo ofrecer. Aquí tenemos el servicio que entabla conversación, digamos, con el tema de los sockets. Se ve un poquito mal a lo mejor, ¿no? Tenemos el call service ahí abajo. Como veis, aquí estamos viendo los parámetros que son fijos en todas las peticiones. Tenemos el key y el secret, que es lo que nos va a proporcionar el servidor cuando creemos el proyecto. Aquí estaríamos viendo el comando que le vamos a pedir al servidor, y luego siempre identificamos el proyecto. Es como una especie de medida de seguridad. Por otro lado, en el bundle, esto es lo que quedaría. Esta es la única petición que queda convencional, digamos, a modo de API REST. Le estamos pidiendo un socket al servidor y nos va a devolver la información de conexión aquí. Ahora veremos qué es lo que hace el servidor para darnos esto. Esquemáticamente, el servidor nos va a devolver mayoritariamente lo que nos hace falta es el puerto. Hay más datos, pero lo que nos hace falta es saber por qué puerto nos conectamos. Y este es el esquematizado, el código que se ejecuta en el servidor. Hay un pooling, como os he dicho, de un puerto mínimo a un máximo. Vemos cuál está libre y el que está libre nos lo quedamos y lo devolvemos para que se use. Por tanto, a partir de ahora, esas dos líneas azules más finas han producido una petición normal, una petición HTTP normal y corriente, y a partir de ahora tenemos un canal gris gordo que no se va a cerrar durante todo el proceso y es el que nos va a permitir adquirir esa velocidad. Para que veáis un poco cómo es la comunicación por ese canal, aquí tenemos el formato de los mensajes que se envían. Tenemos al final del todo la información efectiva, que es esta de aquí, y hemos recargado ese mensaje con la longitud que tiene el bloque, ¿vale? El número del bloque que estamos enviando o recibiendo y el número de bloques totales. De esa manera siempre vamos a controlar si nos llega toda la información y si estamos en el último bloque o si nos han llegado todos. Esta información, como os he dicho, se comprime con la librería LZF. Y abajo tenéis un ejemplo de mensaje. Evidentemente no está comprimido el último campo porque si no, no veríamos ahí nada. No se vería. Como veis, es un mensaje que dice que hay 10 bytes, que hay un bloque de 1 y la información que enviamos son los números del 0 al 9. Como os he dejado un poco caer al principio, o al principio de ver el comando de sincronización, tenemos. Este sería un ejemplo de comando que le pedimos el índice del catálogo al servidor central. Estaríamos enviando la key, como os comento. Este dato nos lo da el servidor, este nos lo ponemos nosotros en el proyecto y este también nos lo da el servidor. El comando, pues en este caso es ese, pero pueden ser más complejos. Como os pongo ahí abajo, claro, este no habría que comprimirlo porque son apenas 50 bytes. Pero este es el comando más sencillo, los demás son súper gordos. Empiezan a enviar claves y es un no parar. El flujo de datos entonces que tenemos es, por un lado el cliente, el bundle, le manda un bloque al servidor, el servidor lo reconoce, llega ese reconocimiento y el bundle pues sigue enviando hasta que termine, ¿vale? Bueno, quedaba claro del bucle que habéis visto, pero como no hay... Veo que han venido caras así un poco ajenas a este mundillo, a lo mejor con este esquemita queda claro lo que estamos haciendo. Cuando vamos a enviar los mensajes, como veis aquí, fraccionamos la información en bloques del tamaño fijo, que lo tenemos ahí puesto. Ya os anticipo que son 1024. Es una información así calculada de modo empírico porque he intentado ser muy ambicioso en cuanto al tamaño de bloque, pero este es el tamaño en el que no peta. Es curioso porque trabajando en local el tamaño puede ser bastante más grande.
pero en cuanto trabajas con servidores remotos, te tienes que ir a 1024 o menos. Como veis, es un bucle. Aquí, si no recibimos, no conseguimos enviarlo, abortaríamos, y aquí es donde esperamos el reconocimiento por parte del otro lado, en este caso sería el servidor, que nos devuelva un acknowledgement, ¿vale? Que lo ha recibido. Seguimos con el bundle. Aquí estaríamos leyendo el socket y lo recomponemos. Lo que hacemos es un bucle también, vamos juntando bloques hasta que los tenemos todos y al final ya devolvemos la información descomprimida. Sencillo. Todo esto lo tenéis en GitHub, todo el bundle. Está toda la documentación y todo lo... Por eso me he permitido condensar un poco los ejemplos para hacerlos más claros y que cupieran en una transparencia, perdón. Como no podía ser de otra manera, el servidor utiliza el canal igualmente que el bundle, ¿vale? El bundle envía, el servidor recibe y viceversa. Entonces, esa comunicación no para hasta que al final, cuando ya ha terminado el bundle de recibirlo todo, pues veremos ahora lo que hace. Pero lo que quiero que os quede claro es que la mejora ha sido por pasar a ese modelo, al modelo en el cual dejamos el canal abierto y todo se comunica a través de ese flujo de datos que tenemos ahí, el chorro groto. En el servidor, deciros, como antes os he dicho que el bundle está en GitHub, el servidor no. El servidor no, por motivos, bueno, que aún no sé lo que voy a hacer con él, pero esto es parte del bucle que recibe la información por parte del bundle de lo que tiene que hacer. Como veis, es un sencillo switch que va a saber, en función de lo que quiere el bundle que hagamos, que son los comandos que le llegan, pues va a tomar una determinada acción. Aquí os he desplegado qué es lo que pasa, porque si veis es un bucle sin fin. Entonces, la única manera de terminar que tenemos es recibir por parte del bundle un decir, ya he acabado, ciérrate. Entonces, lo que hace el servidor es mandar un OK. Se espera un segundo, porque si no esperamos y el bundle cierra la conexión, nos daría error al hacer esto, y ya por fin nos salimos. Bueno, vamos a ver el comando de sincronización aquí en este vídeo. La parte de arriba es el servidor simulado en local, y la parte de abajo es un programa de demostración utilizando el bundle. Entonces, lo que quiero que veáis es que ha habido una petición de socket, nos ha asignado el 10.000, ¿vale? Nos da la bienvenida con el número de la versión que estamos gastando. Lo primero que hace el bundle es preguntarnos que va a borrar la base de datos local, que si estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, termina. O sea, no, aquí no hay... Para funcionar tiene que borrar la base de datos local. Como tampoco se puede manipular la base de datos local de manera manual, pues solo es para este uso. Esto hay que decirle que sí, ¿vale? Le enviamos el comando petición de índice que hemos visto antes. Aquí veríamos la parte del servidor que está recibiendo. Cada vez que tenemos una R impresa significa que hemos recibido uno de esos bloques de 1024 que os comentaba. Y cada vez que veáis un punto es que esa información se ha desplegado, se está guardando en la base de datos. Procesa a continuación todos los catálogos que le han llegado, ¿ves? Y en cada uno de ellos, este solo tiene un catálogo, en cada uno de ellos descarga las claves, ¿ves? Ha encontrado aquí 14 y son las que va a procesar en esto. Al final del todo nos pregunta si queremos regenerar los YAML. Ya os he dicho al principio que no, vamos, es un poco absurdo generarlos cada vez, porque si vamos a gastar el bundle, pues no tiran mano de aquí las traducciones, lo hacen de la base de datos local. Y por fin se le manda el shutdown al servidor, que termina. A ver, esto está un poco forzado. Aquí, evidentemente, en el servidor de producción no hay que lanzar esto, ¿vale? Esto estáis solo escuchando. Y es un poco que vierais en vivo lo que está ocurriendo. A ver. ¿Qué queda por hacer? Pues quiero probar si dejando el socket siempre abierto y no haciendo esa petición mejora el rendimiento. Yo creo que sí, pero tengo que probar si no hay efectos colaterales. Tendría que controlar todas las excepciones porque, como os he dicho, no se está controlando que se pierdan los paquetes y eso habría que controlarlo, como os pongo en el segundo punto, en el tercero, perdón.
Y habría que tratar a los archivos XML y PHP, porque actualmente el bundle solo trabaja con YAML. Estoy trabajando con una versión de YAML para no relacionada con Symfony, sería para un framework más ligero como Slim, que trabaja con GetTest. Lo que quiero decir con ello es que el servidor está en un lado y tenemos por otra parte el bundle, que al ser código abierto y tal, pues podemos hacer esa serie de mejoras. Por otro lado, la interfaz web permite crear claves, pero bueno, quien lo ha gastado sabe que es un proceso algo tedioso. Estaría bien tener un comando que nos permitiera, dada una cantidad X de claves, poderla subir en bloque. Y en el editor me gustaría mejorar la experiencia del usuario, que hubiera un posible chat para que hubiera un poco de relación entre traductores y desarrolladores, que dijeran, oye, esta clave, ¿dónde está? Para que pueda ver la traducción o si me acopla en pantalla o lo que sea. Un sistema de mailing que permita asociar a un traductor el que si recibe nuevas claves para traducir le avise, una vez al día, una vez cada hora, como se quiera. Y una cosa que me está costando, pero al mismo tiempo me gusta mucho, que es la edición colaborativa, sería hacer algo así como el Google Drive, que no hubiera que utilizar botoncitos, sino que solo posicionándote en el text area automáticamente se pusiera en modo edición y al salirte grabara, cosas así. Aún quedan más cosas por hacer. Faltaría la gestión de usuarios, poder invitar y añadir a un proyecto usuarios, como hace GitHub o cualquier otro proyecto que se precie. Estaría bien permitir traducciones abiertas, no cerradas al público, sino al estilo como tiene WhatsApp, que la gente traduce y luego se valida según el número de votos que ha habido. Esto estaría muy bien porque en principio no te harían falta ni traductores, la gente lo haría por amor al arte y lo tendrías ahí. Y bueno, a nivel comercial, por sacarle un poco de rendimiento al producto, pues a lo mejor reservar sus dominios para hacer alguna cosa de estas. Me gustaría agradecer en este punto a la empresa donde trabajo, que es OnBile, que tiene un producto que se llama Zendo, que es por lo que ha surgido este proyecto de traducciones, porque nos estamos juntando con cacaos muy importantes relacionados con idiomas como el árabe, el ruso y demás. Y la verdad es que no os podéis hacer una idea de lo que es mandar un archivo de claves y sufrir todo esto de que te viene desmontado y tenerlo que recomponer. Y sobre todo a mis compañeros, que han venido muchos de ellos por prestarse al experimento de montar esto y sobre todo por las críticas que me han ayudado a mejorar. Y solo me queda deciros que si os gusta, que lo probéis. Es gratuito totalmente. Es un proceso sencillo. Me falta documentarlo, tengo que hacer vídeos de cómo hacerlo y tal. Y lo más importante es que es reversible. Como he dejado caer a lo largo de la presentación, no hace falta que os caséis conmigo ni nada de esto. O sea, podéis usarlo y si no os gusta, pues... No, es que ya estoy casado, David, no... Y bueno, para los más atrevidos, si os gusta la idea y queréis colaborar, estoy abierto a todo. Porque esto se me hace muy grande. Ya sea desarrollando, testeando, traduciendo. Si entráis al proyecto veréis que no... Yo soy el primero que tiene las claves puestas, no salen las traducciones. Criticando, que viene siempre muy bien. Tuiteando, proponiendo, hasta donando, que hay un botoncito para donar. Aunque sea un eurillo. Y nada, solo me queda preguntaros si tenéis alguna duda, supongo que sí, porque no sé si... ¿Alguna mano veo por ahí, por el fondo? ¿Tenéis alguna duda alguno? ¿Hola? Cuéntame. Sí. Sí, realmente yo también lo he pensado muchas veces, he reinventado el modelo OSI, la verdad que no sé para qué, y además muy mal, porque no lo he inventado, o sea, no lo he hecho del todo. Creo que el modelo OSI tiene 7 u 8 capas y yo me he quedado en solo 2, o sea, no he hecho ni el huevo, como aquel que dice. Ha sido por rapidez, porque utilizando HTTP he visto que no daba más de sí, que el protocolo se saturaba. El protocolo HTTP pues está recargado con una serie de datos que a mí no me hacen falta.
sabes que lleva unas cabeceras, lleva un montón de información adicional. Yo he procurado ceñirme a lo que me hace falta. Como veis, el mensaje lo he minimizado a la mínima expresión. Y además la estoy comprimiendo. Está claro que HTTP también deja comprimir la información, pero no es habitual. Entonces, yo he llegado a un modelo que funciona. Evidentemente hay que hacer muchas más cosas. Y lo que permite, para mi punto de vista, ya no hablando de esto, sino de cualquier cosa, es que si tú te sales un poco de la norma y lo reinventas, aunque sea reinventar la rueda, estás haciendo un protocolo propietario, del cual vas a tener tú el control. No sé si me explico. Entonces, WhatsApp, por ejemplo, aunque funciona con algo parecido al Jabber, pues tiene su propia movida, y cualquiera que esté haciendo cosas, tampoco quieres que todo el mundo vea lo que estás haciendo, ¿no? Entonces esto, lo primero que me preocupó es poner un certificado SSL en el servidor porque, bueno, pues son traducciones, tampoco es información muy, digamos, muy sensible, pero bueno, está ahí. Entonces, si además lo adornas con un protocolo de alguna manera así cerradito y tal, aunque esté el bundle publicado y todo esto, no sé, también ha sido por aprender un poco. No sé si habrá 20.000 maneras de hacerlo mejor, seguro, a lo cual te invito personalmente porque te veo muy activo, pero sí, sí, tienes razón. Yo también me he replanteado que quizá estaba metiéndome en un berenjenal que no era apropiado, habiendo ya cosas. Pero bueno, pues ahí está el caso práctico, y si se puede mejorar, encantado de la vida. Yo, si se puede hacer lo mismo utilizando HTTP, soy el primero que me cambio, ¿vale? Pero lo que me ha demostrado la experiencia es que he pasado unos ratios superiores. La gente, cuando utiliza el bundle este, y hay compañeros aquí que lo están utilizando, no pueden esperarse a que eso termine en 10 minutos porque te bloquea la máquina. Tú quieres descargarte lo que hay, es como el Git. Tú haces un pull y ya está. O sea, ¿qué puede tardar? 10, 15, 20 segundos, un minuto, si es el primero. Pero tú no te puedes estar esperando ahí 10 minutos a que eso acabe. Entonces la sincronización, pues en mi empresa la hacemos un par de veces por día, según se da, según las actualizaciones que hagamos en las traducciones. Entonces tú tampoco quieres esperarte a que aquello termine o le dé por acabar. Entonces lo que he ido buscando siempre es un poco garantizar la seguridad y sobre todo que sea rápido, extremadamente rápido. Entonces, una de las pegas que tiene el bundle, por ejemplo, es que te obliga a instalarte la extensión de compresión, la LZF. Entonces, no sé eso hasta qué punto dirías tú, bueno, pues, ¿y por qué? Si podría funcionar sin estar comprimido, sí, pero entonces a lo mejor obtengo un ratio menor, obtengo un minuto, que dices tú, bueno, un minuto no importa, bueno, no lo sé. Pero vamos, te invito a mejorarlo, estaré encantado de... Ya os digo, recibir críticas para mí es lo idóneo. Y otra duda, aparte del socket del sistema operativo, ¿te planteaste en algún momento, te has planteado utilizar WebSockets? ¿Has probado? Estoy utilizando WebSockets para la parte que he hablado de edición colaborativa. Hacer algo así como hace el Google Drive es muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, a nivel de, si no utilizas Node, meterte con eso en PHP es un tinglado bastante importante, ¿vale? Aún así, estoy trabajando con Ratchet, no sé si te suena, que es una librería que hay para PHP, y bueno, está dando en principio buenos resultados. Pero bueno, ya te digo, si seguramente será mejorable, o sea, lo tengo muy claro. Pero bueno, os quería contar un poco mi experiencia, sobre todo de optimización un poco de las conexiones. Y bueno, no hay, yo creo que aquí no hay una fórmula mágica, ¿no? Una fórmula magistral que apliques y digas, ¡hala, ya está! Esto está empezando, como habéis visto, el bundle este está en la versión 1.3, o sea que imagínate si le queda para ser algo potencialmente así extendible a toda la comunidad de Symfony. Espero una acogida buena, no sé si la gente lo usará, espero que sí. Sobre todo para que me den feedback y para que me comenten lo que tú estás diciendo, cosas que se pueden arreglar y mejorar. Que estoy, vamos, encantado de aprender. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien? ¿No? Por Dios, qué ganas tenéis de cervecita, ¿eh? Bueno, mu- muchas gracias. Gracias por todo. Y ahí tenéis la presentación para que la descarguéis si queréis, sobre todo los que han llegado tarde. ¿Ah, ya lo has visto? Por eso has venido tarde, porque ya lo tenías controlado. Ya, es que el sitio para aparcar está por aquí un poco chungo. Pues nada, os agradezco enormemente la atención prestada. No sé cuánto me he extendido, espero que no más del tiempo adjudicado. La charla la has hecho de 35 minutos.
Pues me sé uno, mira por dónde. No, porque además los cuento, los cuento rematadamente mal, ¿eh? Los chistes, no, ya veo que no. No sé, a ver si me viene alguno que me sepa. No. Bueno, pues nada, recojo y creo que nos están preparando por ahí algo cortesía de este espacio tan chulo. Es un fenómeno. ¿Ha salido guapo? ¿Eh?